cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Amén. Amén. Hoy celebramos que estamos en victoria junto a nuestro Señor, porque Él es el Dios de nuestra salvación y porque Él es nuestra fortaleza. Amén. Solo en Él encontramos fortaleza. Entonces, más que motivos tenemos para alabarle y enaltecer su nombre. Amén. Amén. Dios les bendiga. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Tu dulce voz
consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Dios les bendiga, hermanos, los saludo en la paz del Señor. Oramos. Padre eterno, Dios amado, te damos gracias, amado Señor, por estar aquí junto a nosotros, mi Señor. Tú eres fiel, tú eres el Dios que lo prometió que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Bienvenido seas, amado Jesús, a esta humilde reunión que le hacemos en tu nombre y por tu nombre, Señor. Dios mío, bienvenido seas a nuestra mente, a nuestro corazón. Quieras tú recibir toda nuestra adoración y alabanza, que sean como olor fragante. Ese es el deseo, la intención, Señor, con que nosotros te alabamos y te adoramos, porque sabemos bien que tú eres el único ser adorable. Tú eres el Dios que nos amó. Gracias, amado Jesús. Te ruego en esta hora, amado Dios, que bendiga la vida de los hermanos que están aquí presentes, las familias que ellos representan. El Señor, bendícelas con bendiciones del cielo y también de la tierra, Señor. Bendice los hermanos que por diferentes motivos no están aquí entre nosotros hoy, así en donde ellos se encuentran. Dios, envíales de tu bendición, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Y también te rogamos que
nosotros hoy aquí, Señor, podamos estar aquietados, Señor. Dios mío, como aquella mujer de la cual tú diste testimonio, amado Señor, de que había escogido la mejor parte, porque estaba a tus pies escuchando lo que tú tenías para decirle, Señor. Somos esa mujer, tu iglesia, la que tú pronto vienes a buscar, Señor. Ayúdanos a estar quietos, reposados, Señor, para que tu palabra sembrada en nuestros corazones sea cual semilla que da muchísimo fruto, primeramente para la gloria de tu nombre y segundo, para la bendición de nuestras vidas. Todo esto te lo rogamos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Pues bien, continuamos la carta de los Gálatas. Vamos ahora a comenzar el capítulo 2. Amén. Así que buscamos Gálatas 2. De todo iba a comprender los primeros 10 versículos de ese capítulo. La semana pasada vimos como el apóstol tenía dificultades con esta congregación. Él sabía que había personas a los cuales él no les caía muy bien, ¿sí? Ni su forma de ser, ni su prédica, la palabra, su autoridad, etc. De tal manera que tenía que presentar sus credenciales apostólicas y le explicó de quién había recibido el Evangelio, ¿se acuerdan? Y por qué él era apóstol del Señor, que no fue que se lo fue ministrado por una iglesia, una congregación, una denominación, sino fue nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo, Saulo de Tarso, apóstol de la iglesia a los gentiles. No por voluntad humana, sino por voluntad divina. ¿Sí? Y nosotros como iglesia del Señor sabemos bien cuán importantes son sus textos, sus cartas, que han sido verdaderamente un testamento que ha atravesado todos los siglos de la iglesia de nuestro Señor y ha llegado a nosotros hoy. Una riqueza, pero no literaria, una riqueza espiritual, un verdadero alimento para la iglesia, revelando misterios que habían sido ocultos por siglos, hermanos, a los que amaron al Señor, y que hoy nosotros tan cómodamente en la banca de la iglesia nos son revelados al leer las cartas maravillosas del apóstol Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo para la iglesia del Señor. Amén. Entonces, vamos a este texto. Dice así: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entramos para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Muy bien. Gloria a Dios. Entonces vemos aquí, creo que es claro lo que está sucediendo acá. Pablo está defendiendo su evangelio, porque él se había apropiado del evangelio. Pero bueno, digo, quiero ir caminando despacito en este texto, pero también es necesario que usted se apropie del evangelio, que sea su evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea su evangelio, es mi evangelio. Es lo que yo amo, lo que yo defiendo. Esto es lo que está sucediendo acá. Pablo está defendiendo su evangelio, el evangelio que presentaba a cada iglesia del Señor, el evangelio de la gracia. ¿Se acuerdan? En el capítulo anterior, no hay otro evangelio.
No que haya otro. No, no hay, dice Pablo, no hay otro evangelio. Hay un solo evangelio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia. Y Él está aquí defendiendo ese maravilloso evangelio. Hoy nosotros estamos disfrutando de ese evangelio, de la libertad que da ese evangelio a la iglesia del Señor, queridos hermanos. Entonces, muchos, introduciéndonos ya en el tema del texto, la defensa del evangelio de la gracia que está haciendo Pablo aquí en esta reunión, en este concilio, ¿qué sucedía? Que muchos cristianos judíos querían imponer a los cristianos gentiles que la razón de que tenían que someterse a la circuncisión y a las observancias de la ley a ritos de la ley para también ser salvos. ¿Entiendes? Esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva. Entonces, a fin de rebatir estos argumentos que vieron que no eran tampoco para nada sencillos, usted tiene que estar muy bien argumentado, muy bien cimentado en la palabra del Señor para rebatir estos argumentos. A fin de rebatir esos argumentos es que entonces se hace esta reunión urgente, digamos, fue convocada entre los apóstoles del Señor, los ancianos de la iglesia primitiva, allí en Jerusalén. Es lo que fue llamado el primer concilio en Jerusalén. Tú lo puedes leer, estudiar en tu Biblia, te lo recomiendo que así lo hagas, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, el primer concilio de Jerusalén. En dicha reunión, entonces, los apóstoles afirmaron esta verdad, diciendo esto: no tenemos que ganarnos la salvación. Esta es la verdad que afirmaron los apóstoles, que nadie tenía necesidad de ganarse la salvación. No tenemos necesidad de ganarnos la salvación por medio de obra, ni guardando la ley, pues Cristo nos la da gratuitamente. La salvación es por gracia. La salvación es por gracia. ¿Entiendes? Hermano, la salvación es por gracia. Divina gracia del Señor, que nos ha alcanzado para ser salvos. Si no, ninguno de nosotros podía ser salvo, hermano. La salvación es por gracia. Por gracia. Yo tomé la reseña que Pablo habla, también predica a la iglesia allí en Efesios capítulo 2, verso 4 en adelante. Dice así. Dice, pero escucha bien lo que dice Pablo. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, porque parece que nosotros un día nos acordamos de Dios y venimos a los caminos de Dios. No sucedió así. Primeramente, yo digo que entiendan que cada uno de ustedes fueron amados desde el vientre de su madre. Desde antes de nacer ya estaban en el corazón del Señor. ¿Entienden? No piense que hubo un mérito de vuestra parte para ser salvo. No, es que yo ya te lo expliqué la semana pasada, ¿verdad? No, es que un día decidí subir el escalafón social, entonces me hice cristiano porque para ser una mejor persona. No funciona así, no es así, no sucede así. El Evangelio de la Gracia dice esto, que Dios te amó primero. A pesar de... El amor de Dios nos lo da no por merecimiento. ¿Entiendes? Y por eso que algunos vanamente, y estoy hablando de la iglesia cristiana hoy, se consideran mejores cristianos que otros, o superiores a otros, porque no han entendido el Evangelio de la Gracia. O están fuera del Evangelio de la Gracia. Porque la salvación no es por merecimiento, no es por obra, no es por guardar ningún rito, no es porque vengamos de traje y corbata, no es porque saltemos aduciendo de que somos bautizados en el Espíritu Santo. No se trata de eso, no tiene nada que ver con la salvación. Entonces aquí vemos en esta reunión a un apóstol defendiendo la verdad del Evangelio. Y usted tiene que aprender a defender esa verdad del Evangelio. Defendérsela primeramente contra usted mismo y contra quien venga. Ahora decía, yo sé en quién he creído. ¿Usted sabe en quién ha creído? ¿Sabe en quién ha creído? ¿Usted defiende la verdad del Evangelio contra los que vengan? ¿Contra los que le susurren en el oído? Porque no es fácil escuchar este Evangelio. Este Evangelio no te promete autos nuevos, no te promete casas lindas, no.
Te lo promete una cosa, pero mucho más preciosa que esa, la vida eterna. Y es por gracia, no es por obra. Pero somos tan terrenales y somos tan materialistas de puro corazón que desechamos la gracia del Señor y desechamos el Evangelio del Señor. Dice, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Pablo, mire, cada palabra y cada posición de cada palabra tiene muchísimo que ver. Lo primero que habla Pablo para explicar el Evangelio de la gracia es del amor de Dios. Dios amando, Dios es amor y Dios ama. Dios te ha amado a pesar de, estando en, Dios te ha amado. Sos un amado o una amada del Señor. ¿Entiendes? Desde antes de tu conversión Dios ya te amó. Dice, por eso dice así, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia soy salvo, dice entre paréntesis. Así que, aún siendo pecadores, fuimos amados por Dios. No es por merecimiento, hermano, es que hoy somos cristianos. No, es porque Dios nos amó y nos dio de su gracia para ser salvos. Vos no puedes hacer nada, nada puedes hacer, ni nada deberías hacer para ser más amada por Dios, más amado por Dios. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Dios te ama. El amor de Dios es incondicional. El amor que Dios tiene hacia ti, hacia cada uno de nosotros, los pecadores, hermano, redimidos por el Señor, es incondicional y no necesita ser alimentado porque Dios es amor. Él es la fuente de amor, por así decirlo, para que lo entiendas. El amor que Dios tiene no debe ser alimentado, no puede ser alimentado. ¿Entiendes? No hay acto humano que alimente el amor que Dios te tiene. Porque uno de los atributos que podríamos decir que tiene Dios es su fidelidad. ¿Entiendes? Nosotros no entendemos eso, porque nosotros somos escasos en fidelidad, pero Dios es fiel a sí mismo. Si Dios te ha dicho que te ama, ya de eso no se vuelve más. Nadie lo puede borrar, ni siquiera nosotros mismos. ¿Entiendes? ¿Tú lo entiendes? Amén. Nadie puede hacer nada para que tú dejes de ser amado o amada por Dios. Para merecer más o menos amor. No, Dios te ama. Siempre de la igual manera. No pienses que porque hoy te levantaste alegre, porque Dios me ama más. Como hoy tengo salud, soy un amado de Dios. Te voy a decir que si estás enfermo también Dios te está amando. Amén. No sé quién te ha dicho lo contrario, la Biblia no dice eso. Cuidado. Por eso es que tenemos que aprender bien el Evangelio de la Gracia y defender con uña y diente lo que está haciendo Pablo aquí en esta reunión, el Evangelio de la Gracia del Señor. Nada es por merecimiento, Dios te ama. ¿Sí? De tal manera que Él actuó en consecuencia de ese amor. Verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice ahí, subraya Pablo, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos. Y este es el Evangelio que Pablo está defendiendo en esta reunión, en esta primera reunión importantísima, a puerta cerrada de la iglesia, entre las personas más prominentes, entre los ancianos, los primeros apóstoles, para que se explicara, se entendiera y se afirmara este Evangelio de la gracia. El único Evangelio, no hay otro Evangelio. Pablo dice en el capítulo anterior, le dimos, si alguien te presenta otro Evangelio, es enviado sea del cielo, de la tierra, del infierno, este es digno de maldición. ¿Sí? Entonces, en el texto que leímos hoy, se describe, se está, por así decirlo, describiendo lo que está sucediendo en esa reunión tan importante, en el primer concilio allí en Jerusalén. Estaban Pablo, ¿sí?, el que presenta en esta carta, dicha reunión, estaba Pedro, llamado Cefas, estaba Santiago, el hermano del Señor Jacobo y Juan, que eran columnas, eran considerados columnas, y bien que se habían ganado, ¿verdad?,
ese nombre, columnas de la iglesia. Entonces, Pablo se alegró en gran manera, ¿sí? Que al saber que ellos también predicaban el mismo evangelio que a él había sido revelado, nada más ni nada menos que también por nuestro Señor Jesucristo ya resucitado. Y todo comenzó, ¿verdad?, allí en el camino de Damasco. Amén. Bueno, esto a modo de introducción. Y ahora vamos al texto. Los primeros 2 versículos. Estaba Pablo presentando allí en ese concilio ante la iglesia allí en Jerusalén, la iglesia primitiva. Fíjese todo lo que tuvo que hacer el apóstol, ¿verdad? Es nuestro beneficio. Todo lo que a él le costó, porque nosotros nos tomamos un ómnibus, vamos a donde queremos, nos tomamos un avión y damos la vuelta al mundo. Pero mire que esto no era así en aquel tiempo, hermano. Quiero que usted se remonte bien atrás en su mente al pasado y pueda de alguna manera entender cuánto le costaba hacer todo esto a Pablo. Ni que hablar de presentarse en esa reunión ante los mismos apóstoles del Señor para defender el Evangelio. Lo que hoy nos ha llegado como legado a nosotros, la iglesia del Señor, como testamento, ¿verdad?, de fe de parte de Dios. Entonces Pablo está presentando a los líderes allí de la iglesia el Evangelio de la gracia que les fue revelado por nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 9 de Hechos, ahí narra la conversión de Saulo de Tarso. ¿Te acuerdas? Amén. Versículo 1 del texto dice así: después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico ante los gentiles. Entonces, Pablo que está hablando de un segundo viaje que él hace a Jerusalén después de su conversión. Después de haberse encontrado en aquel camino a Damasco, ¿se acuerdan? Ya lo hemos explicado anteriormente. Él recibe el apostolado, el evangelio de manos de nuestro Señor Jesucristo, y después de 14 años él va a esta reunión, es convocada a esta reunión urgente de la iglesia, de los líderes de la iglesia. Entonces, lo que primero nos está enseñando es que Pablo no recibió el evangelio de manos de Juan, ni de Pedro, ni de Santiago, lo recibió de nuestro Señor. Ese es un apóstol del Señor, ¿entiendes? No como ahora, que ahora hay hombres que se autodenominan apóstoles, o que denominaciones denominan apóstoles a ciertas personas. No, esto es un apóstol del Señor. Aquí están los verdaderos apóstoles del Señor. Cuidado, no se deje engañar, hermano. Aquí está claro: Pedro, Jacobo, Juan, Pablo. No le pongamos más nombres de lo que no están acá en la palabra. Ni usted tampoco se lo ponga en su corazón. Cuidado, no se engañe. ¿Entiende? ¿Sí? Pablo decía: te voy a decir, yo sé en quién he creído. Qué bueno que tú sepas en quién has creído, a quién has creído, y eso lo defiendas, así como Pablo. La verdad hay que defenderla, hermano. Si algo aprendemos del texto es que la verdad hay que defenderla. Ante quien sea, hay que defender la verdad. ¿Entiendes? Entonces, lo otro que nos deja ver es que Pablo no tenía una fe individualista, como se dice comúnmente. No era un llanero solitario. Él también sabía la importancia de contar con hermanos que él podía considerar como mayores a él. En una de las cartas él dice que él era el más pequeño de los apóstoles, y decía, o se va a decir, que no merecía ni siquiera ser llamado apóstol, porque él sabía cómo había perseguido, cómo había encadenado a los hermanos, y él estaba muy arrepentido por eso, y por esa causa él decía que él era el más pequeño de los apóstoles. Dice, como un abortivo a lo último, el Señor me llamó, y me levantó como apóstol. De esa forma él hablaba de su ministerio, Pablo. Entonces, él no era un individualista, o lo que podemos decir hoy, un llanero solitario. Él sabía la importancia de contar con hermanos mayores, con quien cotejar lo que aprendemos, con quien cotejar también las vivencias, lo que llamamos testimonios de la mano del Señor. La verdadera fe no es individualista.
La verdadera fe te conduce a estar centrado en medio de una congregación, amando esa congregación, amando a tus hermanos, sirviendo a tus hermanos, contando con tus hermanos y que tus hermanos puedan contar contigo también. Eso es un evangelio que está siendo vivido. Este es el ejemplo que nos da el apóstol Pablo. Por eso en una de las cartas así, sé seguidores de mí, así también como yo lo soy de Cristo. Amén. Pues bien, entonces, lo interesante es que de todo esto que vemos que en el texto que Pablo va a buscar dirección, digamos, ¿verdad? Pues estaba bastante turbado tenía este asunto. Y para sorpresa de él y alegría también de él, se da cuenta que él está a la altura de los demás apóstoles. Que él no recibió algo de interpretación privada, algo oculto, no. Algo que ya el Espíritu Santo le había revelado a las demás columnas de la iglesia del Señor. Y esa fue la alegría de Pablo, ¿verdad? En esta reunión. Entonces, si observamos el texto, se dan cuenta que esto es una reunión privada, es un concilio entre, digamos, los ancianos de la iglesia. Amén. Lo segundo que vemos en el texto, que se habla de la circuncisión de Tito, un pastor ya gentil, un griego, que la iglesia no le había demandado que se circuncidara, como los judaizantes exigían que se circuncidara. Y Pablo, muy inteligentemente, lleva a este pastor gentil, griego, a la reunión de esa índole, de ese peso, digamos, ¿verdad? Es bueno que estudien en capítulo 15, de hecho, porque ahí vamos a ver que Pedro es uno de los que defiende la posición de Pablo en ese concilio. Y Pedro hace que tome nota de lo que sucedió con él en el capítulo 10, de hecho, por eso hay que estudiar la palabra de Dios. En el capítulo 10, de hecho, habla todo sobre la conversión de Cornelio, aquel centurión, ¿se acuerdan? Y todo como fue ministrado Pedro por el Señor para ir a predicar a los gentiles, expresamente. ¿Te acuerdas? Nada más Pedro fue a orar y del cielo se bajó un lienzo con un montón de animales y el Señor dijo, Pedro, mate, ¿cómo? No, muy religioso, no, Señor, yo, cosa inmunda allí, no voy a comer jamás. Pedro, lo que Dios limpió, no lo llamas tú como... Miren que esto 3 veces, y Pedro no entendía, hasta que golpearon la puerta, estaba pensando qué es lo que le había sido dicho por el Señor, razonando la visión. Cuando le golpeaba la puerta, vino acá Pedro, y Pedro entendió si tengo que ir. 3 veces le había hablado el Señor en esa visión, para que entendiera que no debía llamar como en un mundo a lo que él había limpiado a través de la sangre preciosa de su Hijo ahí en la cruz. Le costó muchísimo entender que la gracia del Señor Dios la derramó a través de la cruz del Calvario también para los gentiles, no solamente para el pueblo judío. Y en esa reunión, en ese concilio, Pedro no solo sale en defensa de Pablo, sino en defensa de este evangelio, del evangelio de la gracia, el evangelio de la libertad, el evangelio del no merecimiento de la salvación. La salvación tú no la mereciste, yo no la merecí. Dios nos la da por gracia, no por obras. Pablo lo enseña muy bien en Efesios, para que nadie se gloríe. No, yo soy más amado. No, nadie es más amado, sino todos somos amados. Amén. No, yo soy mejor hijo. No, nadie es mejor. Todos somos hijos. Porque seguramente en nuestra mente tan pequeña y ridícula, nosotros tenemos escalafones, tenemos escalas, ¿sí? Pero Dios no es así. Nosotros inclusive tenemos pecados que son más tremendos que otros. Seguramente los de lo otro, esto es imperdonable. Pero el mío es un pecado blanco. Y Dios no es así. No enseña así en su palabra. ¿Entienden? Qué bueno que nuestro Señor murió por el pecado que consideramos blancos, por los negros, los violetas, los azules, los bordos. Por todo murió el Señor. Quiero decirte esto. Ese es el Evangelio de la gracia. Entonces dice el versículo 3 del texto hoy: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ese griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos, mire lo que está hablando, testificando Pablo. Y esto a pesar de los falsos hermanos, dice que a escondidas, dice, entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud
a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. ¿Entiende? Usted no se tiene que amoldar a... No. Si usted aprendió a andar en libertad, no vuelva para atrás. No vuelva para atrás. No tiene que parecerse a nadie ni satisfacer a nadie. Yo, días atrás, semana atrás, ya prediqué eso. Usted no tiene que llenar las expectativas de ningún ser humano. De ningún ser humano. Hermano, se esfuerce por llenarlas de Dios porque es imposible. Todos fracasamos en llenar las expectativas que Dios tiene de nosotros. No. El Evangelio de la Gracia es que Jesús cumplió con todas las expectativas del Señor en nuestro lugar. Cuidado, no quiere ser más bueno ni mejor que Jesús. Todos nosotros estamos en el mismo nivel. Somos pecadores redimidos por la gracia del Señor. Amén. Entonces dice, y esto a pesar de los falsos hermanos que eran introducidos, ¿verdad? Encubiertamente. Y sabes, siempre, miren, a mí me cuesta decirlo, pero sí, muchas veces también he sido espiado. A ver, ¿qué es lo que predica esto? Sí, aquí también. ¿Entienden? Y cuidado con el siempre estar desconforme. Estos falsos hermanos, ¿saben lo que preguntan así? Están siempre desconformes con el predicador. Está siempre desconforme con lo que se predica. Los cánticos tienen que ser a mi modo, porque si no, no está el Espíritu Santo, no, porque si no cantan las canciones que yo quiero, no. Están siempre susurrando desconformidad, susurrando separación, división. Cuidado. Nada tiene que ser a como tú lo deseas o como tú lo interpretas, ¿entiendes, hermano? Nada tiene que ser así. Y acá está hablando de la firmeza que tenemos que tener para seguir al Señor. Los cuales, dice Pablo, ni por un momento accedimos a someternos, no. Firmes y adelante. ¿Entienden? De esta manera que debe ser empuñado el Evangelio por nuestros corazones. Que nadie los tuerza, ¿viste? De aquello que habéis creído, de aquello, y ámalo. Y que nadie, no deje que nadie te perturbe, hermano. Parece que cualquiera viene y nos conversa y ya agarramos la capa y salimos corriendo. No debe ni puede ser así. Cuidado. Y sabes, y no siempre vas a estar conforme con lo que se predica, porque el Evangelio de la Gracia obviamente nos pega en la frente. Fíjate que te dice que vos no merecías la salvación, pero fuiste salvo por Dios. Que en tu salvación no hay ningún mérito tuyo, sino que todo el mérito es del Señor. Solo Él es el que salva. Y es por gracia, por fe en la obra maravillosa que hizo Cristo en la cruz, hermano. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice Pablo todavía, y esto no es de vosotros, más al hueso va Pablo todavía, ¿viste? Contra nuestro ego. Que era difícil estar sentado en una banca escuchando a Pablo, seguro que es difícil. Me imagino, yo de ahí me revolcaría, parecía que tuviera chinche en la cola, ¿verdad? Nunca iba a estar conforme con lo que Pablo dice. Sí, si vos, Jorge, vos nos merecías la salvación, más sos salvo. Desde que estás en el vientre de tu madre, concebido en pecado, tú fuiste amado por Dios. O sea, va contra nuestro ego. Nosotros queremos que nos digan, no, porque vos sos bonito, vos sos lindo, sos precioso. Bueno, esto no es así. El Evangelio revela cuán pecadores somos. Cuánto necesitamos ese Salvador. Eso es lo que es la verdad del Evangelio. Cuidado. Entonces, Pablo no estaba condenando la circuncisión, como que esto fuera algo malo, porque acuérdense que él era judío y circuncidado al octavo día, pero sabía bien que esto no era necesario para ser salvos. Cuidado. Cristo es suficiente Salvador, y su obra magnífica, la que él hizo, es suficiente para nuestra salvación. Entonces, cuidado. Pablo lo había entendido muy bien.
Cristo se la había explicado muy bien personalmente, ¿me entiendes? No era que como había sonado como un teléfono descompuesto, regurgitado por 2 o 3 generaciones o personas, no, él había recibido nuevamente de nuestro Señor este evangelio que él predicaba con tanto fervor a las iglesias y que defendía con tanta vehemencia ante la misma iglesia. Y por eso que esta verdad llega hoy hasta nosotros, porque fue defendida tan celosamente. ¿Entiendes? Y eso que estaba dándole el sello de importancia real y divina que debe tener el evangelio para la iglesia. La iglesia debe defender este evangelio de la gracia. Entonces Pablo no iba en contra de esa posición, estaba en contra de que a los gentiles creyentes, a los nuevos creyentes gentiles, se debía someterse a la circuncisión para ser salvo. Eso sí, ya no lo toleraba Pablo, y eso sabía bien que no era del Señor. Amén. Entonces, esto dice Pablo, que estos judaizantes, estos falsos hermanos, enviaban espías a las congregaciones de Pablo para tratar de alguna manera estorbarles en la libertad que ellos tenían, para tratar de alguna forma, lanzar rumores en las congregaciones, lanzar relatos extraviados para que la verdad del evangelio fuese opacada. Mira contra todo lo que tenía que luchar Pablo. Pablo decía: peligro en los ríos, peligro en el mar, peligro en el desierto, peligro en el camino. ¿Tú alguna vez has leído? Peligro en la iglesia. ¿Lo leíste tú? Amén. Peligro en la iglesia. Entonces, yo, haciéndole bosquejo, tomé una nota de algo que llegó a mi corazón, porque Pablo no estaba en contra de los judíos porque él realmente es judío, y él amaba a su pueblo, y él lloraba por su pueblo, y él oraba por su pueblo. En Romanos capítulo 10, Pablo lo dice de esta manera. Romanos 10:1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque que él le dijese en ese concilio: hey, hermanos queridos, Pedro, Jacobo, Juan y ancianos del pueblo de Dios, miren que el evangelio que yo recibí de mano de mi Señor Jesucristo, en él me expresa que no debemos de circuncidarnos para ser salvos, que Él es suficiente Salvador, que lo que Él hizo es suficiente para ser salvos por medio de la fe. ¿Entiendes? No agreguemos más nada, no agreguemos ningún rito, ni nada, ninguna observancia de la ley. No es necesario. Como yo te explicaba, si tú a la leche le agregas agua, bueno, ya deja de ser leche, no es más leche. Es leche con agua, ¿entiendes? El evangelio no hay que agregarle nada. Jesús es suficiente Salvador. ¿Entiendes? Entonces, Pablo explica también ahí en Romanos que él no estaba en contra del pueblo de Israel, que él amaba a su nación. Dice, versículo 2: porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Cuidado, porque a veces decimos que tenemos celo de Dios, pero decimos que tiramos la palabra de Dios por un costado, entonces no conforme a ciencia. Tienen celo de Dios, pero no conforme a la palabra de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, eso está hablando del Evangelio de la Gracia. Eso es lo que sucedía con los judaizantes. Ignoraban la maravillosa obra que hizo Dios por medio de su Hijo en la cruz, y querían establecer la suya propia, como que ellos eran suficientes para hacerse salvos a sí mismos, y el Evangelio dice: no, es imposible. Ningún hombre puede hacerlo eso. ¿Entiendes? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer, dice, la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque, dice, explica Pablo, porque el fin de la ley, dice, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En otra parte dice, porque la ley ha sido nuestro ayo para conducirnos a Cristo. Así explica el Evangelio Pablo. Es tan sencillo como eso. Quiere Dios que tu mente hoy sea abierta para que lo puedas entender y se te pueda fijar esto en tu corazón. Que la ley no salva, que la ley no es un instrumento de salvación, que la ley sí te muestra cuán pecador sos
y cuánto necesitas de tu Salvador. Eso sí. Amén. Entonces, como se puso aquí, la ley nos conduce a Cristo. Y estos falsos hermanos estaban creando conflictos dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia. A través del esgrimiento de esos falsos argumentos, ¿verdad? O sea, no estaban conformes. Querían predicar lo que a ellos se les ocurriera. Querían que Pablo predicara y hablara de lo que a ellos se les antojara, de lo que ellos tenían en el corazón. Pero no les importaba para nada que fuera pregonado, predicado el verdadero evangelio del Señor. Las cosas se tenían que hacer a su modo. Y Pablo los llamaba espías. Por eso Pablo en una de sus cartas dice: peligro en la iglesia. Cuidado. Cuidado con que alguno tenga susurrar al oído cosas extrañas. Ama el evangelio, defiende, aprende. Si algo tenemos, alguna enseñanza te tiene que dejar esto, es que tú debes amar el evangelio y tú debes de defender ese evangelio. Ante quien sea, aún ante tus propios hermanos. Aquí Pablo tuvo que defender nada más y nada menos ante los apóstoles del Señor. Y tuvieron que revisarse, y allá el Espíritu Santo tocó el corazón de Pedro, y Pedro empezó a dar testimonio. Mire, ahora entendemos por qué en el capítulo 10 resulta que Dios interviene en la vida de Pedro para, mira que de forma especial, mira que Pedro era, ¿sí? Cefas, piedra. Para que fuera a predicar a los gentiles, para que después el concilio testificara a favor del evangelio de Pablo, a favor de nuestro evangelio, para que nosotros pudiéramos tener ese evangelio de la gracia. Lo tercero que nos muestra Pablo en el texto de hoy, él está enseñando entonces ante el concilio en Jerusalén allí las credenciales de su apostolado y su evangelio, ¿verdad? Y él entendió que no necesitaba aprobación ninguna, que el gozo de él fue que coincidían, ¿sí? Porque tampoco se trata de discrepar, sino se trata de que el gozo de él es que había coincidencia en lo que le había sido revelado a Pedro, Jacobo y Juan, columna de la iglesia, pero también a él, por mano de nuestro Señor. Amén. Amén. Versículo 6 del texto dice: pero los que tenían reputación de ser algo, o lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dice: Dios no hace acepción de personas. A mí pues lo de la reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Sí? Entonces, Pablo no esperó que alguien, un apóstol, lo tomara como discípulo o lo convirtiera. Él sabía que eso iba de manos de la relación personal que él tuviera con el Señor. La conversión tuya, nadie puede fraguarla, ¿entiendes? Es lo que tú vas viviendo de la mano de tu Señor. Amén. Esa es tu conversión. Amén. Es algo privado entre ti y Jesús. Y lo cuarto que vemos aquí es que los líderes de la iglesia en Jerusalén aprobaron el evangelio de Pablo. ¿Sí? Versículo 7 en adelante, 7 al 10 dice así: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión. Y mira que estudia el capítulo de Hechos 15, y vas a ver cómo Pedro sale a defender, maravilloso Pedro. Siempre digo: wow, Pedro, ¿qué abrazo te da cuando esté cara a cara? Sí, porque Dios es Dios de vivo y no Dios de muerto. De esa forma él se presenta, que yo soy el Dios de Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Cuidado. Es Pedro, ¡wow! La verdad que fuiste mi inspiración en muchas decisiones, porque en verdad, ¿quién merece ser un hijo del Señor, un ministro del Señor? Y vemos que él toma lo vil, lo menospreciado, dice lo que no es, para avergonzar a lo que es. Entonces, ¿cuánta semejanza hay con nosotros, verdad? ¿Me entiendes? Vemos, él vino a lo vil, a lo menospreciado. Eso enseña el Señor en su palabra, ¿verdad? Y soy yo. ¿Sí? Eres tú. Jesús vino, ¿verdad?, a los injustos, no a los justos. Jesús vino a los pecadores. ¿Sí?
Entonces, ellos con beneplácito vieron que le había sido encomendado el evangelio de la circuncisión a Pablo, como a Pedro de la circuncisión. Dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, lo reconocían ahora los mismos apóstoles del Señor. Pablo, te quiero aclarar que no fue por un sello del apostolado, no, que fue justamente para defender el evangelio y que se tomara, la iglesia tenía que tomar una posición. ¿Ser o no ser? ¿Sí? ¿Entiendes, hermano? Pablo no fue por un reconocimiento personal. No fue para que los apóstoles pusieran el sello de su apostolado encima del apostolado. No fue para eso. Fue para... Él sabía muy bien a quién había creído. Él sabía muy bien de quién había recibido su ministerio. Sabía muy bien el evangelio, quién se le había dado. ¿Entiendes? Quién se le había revelado. Y él no necesitaba que ningún ser humano le diera sello de autoridad ni nada. Pero fue de mucha alegría que los apóstoles consideraran, ¿entiendes? Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra enseñanza de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual, dice Pablo, también con diligencia procuré hacer. Así que aceptaron el ministerio de Pablo, ¿sí? Le dieron la diestra, lo encomendaron, oraron por ellos. Qué bueno, ¿verdad? Pablo entonces defendiendo la verdad del Evangelio. ¿Qué es la verdad del Evangelio, hermano? ¿Sí? Que tú no vas a satisfacer a Dios. Imposible. El único que pudo satisfacer las demandas de Dios fue Jesús. Fue Jesús, el único, en nuestro lugar. ¿Entiendes? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue santo a la cruz. Cargó allí con nuestros pecados, pero fue santo a la cruz. El único que pudo satisfacer a Dios. En Él, este mi hijo amado, en Él tengo complacencia. Así dijo el Señor desde los cielos. ¿Entiendes? Cuidado. Él es el único. Así que es el único santo. ¿Sí? Es el que ocupó nuestro lugar, también en la cruz. Es el que murió en nuestro lugar. Amén. Así que ¿qué nos resta a nosotros? Creer en este maravilloso evangelio, tomarlo, apropiarnos de él, ¿sí? Vivirlo como lo vivió Pablo, defendiéndolo con uñas, dientes, con todo lo que tengan en mano, defienda este maravilloso evangelio de la gracia, sabiendo que eres un amado, una amada de Dios, que el amor de Dios hacia ti no depende de las circunstancias en que vivas. Quiero que entiendas esto. Que si tú estás súper bendecido, eres amado de Dios. Y si a los ojos del mundo no estás súper bendecido, quiero decirte que también eres un amado, una amada de Dios. No, porque nosotros tenemos un tester del amor de Dios. Porque nos han puesto este chip y eso no está en el Evangelio de la Gracia. Que si tú tienes mucho dinero y mucha salud, Dios te ama, sos muy amado por Dios. Nada que ver. ¿Tú sabes cómo murieron los apóstoles? Busca la vida de los apóstoles y fíjate cómo murieron ellos. Cómo murieron la mayoría de los profetas. No eran amados por Dios. Yo te digo, una vez yo fui ministrado, estando allí internado, esperando, no sé lo que estaba esperando, la verdad, estaba muy mal. Fui ministrado por el Señor en la madrugada, cuando el Espíritu Santo trajo a mi mente, a mi corazón, así solo en la camilla del hospital, cuando Pablo estaba
naufragado en alta mar, toda una noche. Y yo empecé a meditar en eso. El apóstol del Señor, con una bollita, a ver, no 10 minutos, toda una noche. Yo no sé si tú alguna vez te has tirado en alta mar, la sensación de vacío que tiene debajo tuyo, ¿no? Es impresionante. Yo he nadado en el mar, la verdad que no me gusta el mar, quiero salir, nado y quiero salir corriendo del mar, la verdad. No me siento seguro nadando en el mar, por la gran profundidad del abismo que hay debajo mío, ¿viste? Pero imagínate de noche. Yo, caramba, Señor. No, porque parece, a veces pensamos que estamos enfermos, que Dios no me está amando, ¿viste? Nada más equivocado que eso. El amor del Señor es condicional. ¿Entiendes? Vos no lo vas a alimentar con ningún rito que hagas. ¿Entiendes? Dios te ama. Punto. No dejes que nadie te diga lo contrario. Es el Evangelio de la gracia. Es Dios amándote a pesar de. Dijo Pablo en Efesios 2. Estando nosotros muertos en pecado. O sea, ¿entiendes? Fuimos amados por Dios. Y Dios nos dio de su gracia para ser salvos. Entonces yo estaba ahí. Señor, tu apóstol, tu amado apóstol, Señor, a quien la hablaste cara a cara, lo tienes ahí. Impresionante. Yo digo, ¿y yo por qué no puedo estar acá? ¿Por qué no? ¿Que yo soy mejor que Pablo? Aparte, como que yo merezco más, otro un trato especial. Primeramente quiero decir que Dios no es sádico, que todo lo que Dios hace en tu vida es con un propósito santo, justo. ¿Entiendes? Cuidado. Los argumentos que escribimos para rebatir las verdades eternas del Evangelio. Qué bueno que aceptemos las cosas que vienen de parte del Señor, sabiendo que primeramente nos está amando, que para todo hay un propósito. Y vivirlo también, aún así, con alegría de la mano del Señor. Me despierto a la madrugada, miro hacia el lado mío, ya dejé de mirarme a mí, ¿viste? Y de compadecerme, de ser el pobrecito, el sufrido. Miro así, un ancianito con demencia senil. Yo le dije este testimonio a ustedes, ¿se acuerdan? Que estaba perdido. Y en una de esas nos quedamos solos y se va el que lo estaba acompañando de turno y se despierta. Me mira, yo lo miro, yo sabía que me habían dicho que se llamaba Luis. Don Luis, ¿cómo anda? Y me saluda, ¿no? Y entonces yo me bajo de la camilla y empiezo a hablar con el anciano. ¿Y qué le voy a hablar? Del Señor. Enseguida le presenté el Evangelio, oré por él, abrió su corazón al Señor y Luis se perdió de vuelta. Y volví a mi camilla. Digo, Señor, si todo esto lo haces por el alma, pues Señor, te doy mi diestra, te doy mi derecha. Bien, hay un propósito. Busquemos encaminarnos en los propósitos del Señor en cada circunstancia y podemos vivirla con alegría, ¿entiendes, hermano? No con victimizarnos, ay Señor, no. Ya te quiero decir que el Evangelio de la Gracia dice que eres un amado, una amada de Dios. ¿Entiendes? No hay mayor riqueza que esa, hermano. No debe haber mayor alegría para un hijo de Dios que eres un amado de tu Padre. ¿Sí? Ese es el Evangelio de la Gracia, el Evangelio de la libertad. Ama ese Evangelio, defiende ese Evangelio, quiere ese Evangelio, vive ese Evangelio. Tú no tienes que esforzarte para agradar a Dios. Dios ya te mira con agrado a través de su Hijo. Porque por medio de su resurrección, tú fuiste justificado ante Dios. ¿Te acuerdas de Romanos 8:1? Como decía, ahora pues, ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo Jesús. Esta declaración formidable hace Pablo en Romanos 8:1, ¿te acuerdas? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya fuimos justificados. Estamos libres de culpa y de condenación. Hermano, ¿cómo no tenemos motivo para estar alegres? Tiene motivo. ¿Amén? Vamos a ponernos en pie. El Evangelio de la Gracia. Estudia
Gálatas. Enamórate, ¿verdad que te está gustando Gálatas ahora? ¿Sí? Ahora que entramos, estamos saboreando todo lo que Dios tiene para decirnos a través de Gálatas. Nos enamoramos de Gálatas, nos enamoramos cada vez más del Señor y apreciamos, ¿verdad? Como que empezamos a entender más. Y para ir más a la raíz, bueno, estudia Hechos 15. Y de Hechos 15 te vas a saltar a Hechos 10, el testimonio de Pedro, y vas a entender muchas cosas, pero estudia en tu casa. Amén. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta maravillosa tarde, noche, Señor, en la cual nos hemos podido reunir en tu nombre, en la casa de oración. Amado Dios, te doy gracias por esta porción de la lectura que nos has permitido estudiar hoy, para que todos como tu pueblo fuésemos alimentados.